Aguas, porque el Congreso de Veracruz se volvió un circo y los diputados de Morena aplicaron la de si no me gusta, me voy. Vaciaron el recinto para no hablar del derrame. Y agárrate porque dejaron 23 temas pendientes con un tal de no dar explicaciones sobre el desastre ecológico que ya huele feo, literal y políticamente. Y en otras noticias, el Centro Histórico de Veracruz por fin va a estrenar outfit completo, porque la gobernadora Rocío Nale arranca obra en abril. Lo bueno es que ya no van a tapar baches, es darle identidad. Y chéquense nomás, traen a los que rescataron Oaxaca para que el puerto no parezca domingo sin bañar. Y chéquense esto, el ex fiscal Jorge Winkler se le acabó la suerte y le recetaron un año más de prisión preventiva. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Congreso de Veracruz hecho circo. Se vació el Congreso, pero no por falta de temas, por exceso de incomodidad. Otra vez, sí, otra vez los diputados de Morena y Partido Verde se levantaron y se fueron, dejando la sesión tirada, sin quórum y con 23 puntos en el aire, como promesas de campaña después de junio. Y todo por el famoso derrame, ese que según unos ya está controlado y según otros apenas empieza a oler feo, literal y políticamente. El tema es que la discusión se calentó, la oposición empezó a exigir cuentas, hablar de daño ecológico, pedir explicaciones, incluso declarar desastre. Y ¡pum! Bancada oficialista fuera del recinto. Porque dicen que no van a permitir que se use el tema para golpear, que Veracruz no merece show, que se está afectando el turismo. Y pues bueno, suena curioso porque el derrame también afecta. Pero ese sí, no lo puedes pausar levantándote de la curul. Y ojo con el dato, 23 asuntos pendientes, entre ellos directamente relacionados con el derrame, o sea, justo lo incómodo, lo urgente y lo que pica. Como cuando tienes tarea, pero pues decides mejor cerrar la libreta a ver si así desaparece. Ahora, desde su lado, dicen que la gobernadora Rocío Nale sí dio la cara, que se limpiaron playas, que no fue culpa del Estado y que además esto ya lo lleva la Federación, o sea, responsabilidad compartida, pero defensa local. Suena bien, sí, pero también suena, no es mío, pero yo lo arreglo, pero no me reclames. Medio enredado y mientras tanto la oposición acusa que esto fue una salida estratégica para evitar preguntas, evitar comparecencias, evitar pues incomodarse. Porque también quedó en pausa algo clave, pedirle cuentas a medio ambiente, evaluar el daño real, saber qué tanto se afectó, no en discurso, sino en números. Y ahí es donde se pone interesante, porque cuando se cancela el debate, no se cancela el problema, solo se pospone, como deuda de tarjeta con intereses políticos incluidos. Además, en plena Semana Santa, cuando el turismo debería ser protagonista, pues terminamos hablando de derrames y de diputados saliéndose de la sesión, como si fuera un recreo legislativo. Y sí, pueden decir que fue para evitar el circo, pero cuando el Congreso se queda vacío, el espectáculo de alguna forma ya empezó. Noticias locales. El plan que lo cambia todo. No es cualquier obra, es de esas que cambian cómo se siente una ciudad, cómo se ve y hasta cómo se presume. Porque el Centro Histórico de Veracruz, sí, ese que todos ubican, está por entrar a una nueva etapa y esta vez con una apuesta más completa, más pensada y más de fondo. La gobernadora Rocío Nale ya lo soltó claro. Arrancan en abril, o sea, ya con un proyecto integral, de esos que no solo reparan, sino que buscan ordenar, embellecer y darle coherencia a todo el espacio. Y ojo, porque esto no empieza desde cero. Entre el 2023 y 2025, la administración de Patricia Lobeira ya había metido cerca de 100 millones de pesos en infraestructura básica, banquetas, drenaje, cableado, alumbrado, o sea, lo pesado
ya se hizo. Y eso cambia la conversación, porque entonces lo que viene ahora no es tapar baches, es afinar detalles, darle identidad, hacerlo más atractivo, más ordenado, más digno, pues. Estoy viendo la paleta de colores en todo el centro, va a quedar precioso. Ahora, con Rosa María Hernández Espejo en el ayuntamiento, el enfoque se mueve hacia lo cultural, lo visual, lo que conecta con la historia del puerto. La famosa paleta de colores de Lina, sí, suena simple, pero no lo es, porque cuando un lugar tiene armonía visual, cambia todo, desde el turismo hasta cómo lo viven los propios veracruzanos. Y es que también entra gente que ya trabajó en el rescate de Oaxaca. Y él colaboró y ayudó también al rescate que se hizo en el centro de Oaxaca. O sea, experiencia hay, no es experimentado. Primero arreglan las entrañas, ahora viene el outfit. Y pues sí, de nada sirve andar bien por dentro si por fuera pareces domingo sin bañar. 100 millones antes y ahora esto. Bueno, al menos no están parchando, están terminando la tarea, que ya es ganancia. El tema es que sí hay continuidad, sí hay coordinación, y eso en política no siempre pasa. Suena bien, bastante bien. Ahora falta ver que ese cambio no solo se vea bonito, sino que se sienta vivo todos los días, en cada calle, en cada rincón, porque ahí es donde realmente cuenta. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Cadena perpetua para Winkler no fue un escándalo, fue un eco. De esos que regresan años después y pegan más fuerte, porque mientras muchos pensaban que el caso ya se estaba enfriando, anoche, casi a las 10:15, un juez dijo: no se mueve, y Jorge Winkler, ex fiscal de Veracruz, se queda en prisión. Sí, otra vez. Y el tema no es cualquier cosa, no es cualquier carpeta, es el proceso donde le están achacando abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público. O sea, el combo completito como buffet político, pero sin postre. La defensa quiso cambiar la medida, pidió revisión, buscaban que saliera, pero el juez dijo que no había elementos suficientes, y ahí es donde empieza el ruido. Porque estamos hablando de un personaje que fue fiscal entre 2016 y 2019. 3 años donde, según la acusación, nunca presentó los famosos exámenes de control y confianza. Esos que a cualquiera le piden, pero que aquí, curiosamente, se resolvieron en casa. Sí, así como suena. Evaluaciones internas hechas por su propio equipo. Como si tú mismo te pusieras el examen, te lo calificaras y todavía te felicitaran. Bastante conveniente, ¿no? Y no solo él, también el entonces fiscal anticorrupción, Marcos Eben Torres. O sea, los que vigilaban, se vigilaban solos. Como cuando el árbitro también juega y además mete gol. Después, documentos aprobados, todo en regla, en papel, pues claro, porque en la práctica, pues bueno, ya vimos. Ahora, lo interesante es que esto no es nuevo. Viene arrastrándose desde hace años, incluso ya había sido detenido en 2022 por otros delitos y había logrado salir, con amparo en mano, como quien saca pase VIP. Pero hoy la historia es distinta para Jorge Winkler. 1 año más en prisión preventiva, 12 meses que en política pueden ser una eternidad o un suspiro, dependiendo de qué más salga. Porque sí, suena que hay justicia avanzando, pero también deja esa sensación de... ¿y apenas vamos viendo esto? Y es que cuando los que debían cumplir la ley terminan explicándola desde un banquillo, algo definitivamente ya estaba mal desde antes. Noticias locales. Pleitazo de Yunes en Plaza Lerdo. No fue debate, fue calentamiento y ni siquiera dentro del ring. En pleno Congreso de Veracruz, mientras se discutía el famoso Plan B electoral, lo que se armó no fue análisis, fue tiro directo, de esos que ya no buscan convencer sino exhibir. De un lado,
Héctor Yunes Landa del PRI y del otro Victoria Gutiérrez de Morena. Y lo que empezó como intercambio terminó en reto público, pero no en tribuna. En Plaza Lerdo, sí, en plena calle, como si la política ya necesitara escenario tipo pelea estelar, porque la cosa escaló rápido. La diputada le suelta que el PRI representa lo peor, la corrupción, la crisis, lo de siempre, el discurso conocido pero con filo. Y Héctor Yunes no se quedó atrás, le responde que si va a criticar el pasado, que también revise el presente, porque entonces el discurso ya no alcanza. Pero aquí hay algo, porque lo bueno viene después, porque no se quedaron en lo ideológico, no. Se fueron a lo personal, a lo incómodo, a lo que ya no regresa fácil. Lo reto a un debate público en el corazón de este estado, en la Plaza Lerdo y ante el pueblo veracruzano. Ahí Héctor Yunes la acusa de ser aviadora en el IBAI, o sea, cobrar sin trabajar, esa etiqueta que en política pesa más que cualquier iniciativa. Y la respuesta fue inmediata. Pruébalo. Denúncialo, pero además revira con algo más pesado. Presuntos nexos con la delincuencia, así. Acepto el reto. Pongamos fecha y lugar. Pido transmisión en vivo a la luna para que vean que está tomando café allá. Y miren. Sin anestesia. O sea, pasamos de la reforma electoral a carpeta de acusaciones en minutos, como si el debate fuera lo de menos. Y ahí viene el momento clave, el reto vamos a Plaza Lerdo. Debate público cara a cara, sin curul, sin micrófono institucional. Y suena valiente, sí, pero también suena a espectáculo, como cuando ya no importa el contenido, sino quién grita más fuerte. Porque el plan B, ese que debería estar en el centro, quedó en segundo plano, casi de adorno, mientras los protagonistas se disputan el foco. Y ojo, cuando los legisladores prefieren la plaza sobre el Congreso, no es cercanía con la gente, es que algo en el debate formal ya no está funcionando. Porque si las acusaciones son tan graves, no se resuelven en la plaza, se resuelven con pruebas, con denuncias y con consecuencias. Pero bueno, en papel siguen siendo representantes, aunque a veces parezca más a un reality político que un poder legislativo. Noticias locales. Boom de vivienda en Medellín. 7,000 casas y esta vez no suena promesa lejana, suena a algo que sí empieza a tomar forma. En Tejería, en Veracruz, el Infonavit ya puso sobre la mesa un proyecto grande. Más de 7,000 viviendas de 60 metros cuadrados pensadas para familias que hoy simplemente pues no alcanzan para una casa y eso ya cambia la conversación. El anuncio lo hace Octavio Romero Oropesa y viene con datos claros. Precios desde los 608,000 pesos hasta los 658,000 pesos dependiendo del nivel. O sea, dentro de lo que hoy se mueve el mercado, sí es una opción más aterrizada, más posible, porque el tema aquí no es que sean mansiones, es que sean alcanzables. 2 recámaras, sala, comedor, cocina, patio, todo bien distribuido. Funcional, pensado para empezar, no para presumir, y eso, aunque suene sencillo, es justo lo que muchas familias necesitan. Ahora, hay algo que suma y bastante. El municipio y el estado decidieron no cobrar permisos, licencias, derechos, o sea, quitarle peso al costo final para que el precio no se dispare. Y eso en un mercado donde todo sube, sí marca la diferencia. Como cuando alguien por fin le baja 2 rayitas al precio y dice, pues ok, ahora sí me alcanza. Y no viene solo, hay más proyectos en camino. Otros fraccionamientos, unos de más de 1,000 casas, otros más pequeños. O sea, no es un intento aislado, es parte de algo más grande, más estructurado, que sí, siempre queda la duda de cómo se va a mantener con los servicios, el transporte, la vida diaria, pero también es cierto que hoy ya se está pensando en eso desde el arranque, no después. Y eso cambia el enfoque, porque al final no se trata solo de construir paredes, sino se trata de abrir puertas literalmente. Y sí, no es perfecto, pero entre no tener nada y tener una opción real, la diferencia pesa y bastante. Noticias locales. Invasión manglar de Boca del Río.
Hay cosas que empiezan como un terrenito invadido y terminan oliendo algo mucho más pesado. Porque esto no es solo un pedazo de manglar. Estamos hablando de una zona que conecta agua entre Veracruz, Boca del Río y Medellín. O sea, lo que pasa ahí se riega, literal, a 3 municipios. Y cuando una regidora levanta la mano y la alcaldesa confirma, ya no es chisme de colonia, ya es foco rojo. El tema es que la denuncia no se quedó en redes ni en declaraciones. Se fue directo a la Fiscalía Estatal el 23 de marzo. Aquí está la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el 23 de marzo por la invasión al manglar, porque nos parece muy preocupante. Y una semana después, el 30, también a la Fiscalía General de la República. O sea, 2 niveles. Y esta es la denuncia presentada el 30 de marzo ante la Fiscalía General de la República por la invasión al manglar. Un tema que ya se está haciendo. 2 instancias, 2 alarmas encendidas y eso, pues no suele pasar por cualquier cosita. Porque cuando algo escala así, normalmente no es un vecino poniendo una barda, es alguien que sabe que puede hacerlo o que cree que nadie lo va a parar. Como cuando apartan lugar con una cubeta, pero versión manglar y sin permiso ni poquito. Ahora, lo que más ruido hace no es la invasión, es lo que dicen entre líneas. No es cualquier persona, así tal cual. Y cuando le agregas que podría haber relación con delincuencia, bueno, ya cambió el tono. Ya no es tema ecológico nada más, ya es terreno delicado. De esos donde todos bajan la voz aunque el problema crezca. Y es que mientras unos acusan que esto se usa para llamar la atención, otros dicen que ya llevan mucho rato tocando puertas, incluso con la gobernadora. O sea, no es algo nuevo, solo que ahora ya explotó. Porque aquí hay algo. Si el manglar es clave para el flujo del agua y aún así lo invaden, entonces el mensaje es clarito. O hay cero miedo o hay demasiada protección. Y cualquiera de las dos preocupa, porque al final el manglar no habla. Pero lo que está pasando ahí dice muchísimo y no precisamente algo bueno. Noticias locales. Toman Palacio y retienen funcionarios. Salieron, pero no por la puerta. Salieron por una escalera, como si estuvieran escapando y no trabajando en un palacio municipal. 12 empleados, sí, 12, atrapados desde el mediodía hasta casi las 11 de la noche en Pajapan, mientras afuera la gente no pedía otra cosa más que lo básico, que alguien del gobierno diera la cara, pero el alcalde José Luis González Hernández nunca llegó. Y aquí es donde se empieza a poner raro, porque la molestia no salió de la nada. Hablamos de dinero público. Hablamos de 10 millones de pesos prometidos, pero al final, solo 6. 4 millones que desaparecen del discurso. Así, como cuando te dicen que ahí luego vemos, pero en versión presupuesto. Y claro, la gente no es tonta, porque entonces, ¿en qué momento esos 4 millones de pesos dejaron de existir? El tema es que la protesta subió de tono. Tomaron el edificio y los trabajadores quedaron en medio, sin deberla ni temerla. Aunque también hay que decirlo, eso de quedaron retenidos suena fuerte, pero al final los mismos manifestantes les pusieron la escalera para salir. O sea, ni secuestro ni rescate, más bien pues no te vas por donde entraste, pero versión pueblo. Y es que si te dejan salir pero por la ventana, algo no está bien, ni en la forma ni en el fondo, porque aquí nadie ganó realmente. Ni la autoridad que no apareció, ni los ciudadanos que tuvieron que presionar así, ni los trabajadores que acabaron bajando como si huyeran. Ahora, lo que sigue es lo interesante, porque los inconformes ya dijeron que no se van a detener. Y cuando el reclamo es por dinero que ya estaba amarrado, pero luego se encoge, pues eso no se enfría fácil, porque en papel son 6 millones de pesos, sí, pero en la calle son promesas recortadas. Y esas suelen salir más caras que cualquier obra. Noticias locales. $500,000 de multa al vecino que no te deja dormir. Te voy a decir algo que muchos no quieren escuchar, pero ese vecino que pone música a todo lo que da, sí te puede costar casi $500,000 de pesos. Así, sin exagerar.
Porque en Veracruz, desde el 2018, ya existe una ley contra el ruido. Y no es de adorno. Dice clarito que no importa si es bocina, fiesta o el clásico solo tantito volumen. Si te pasas, es contaminación auditiva. Ahora, aquí viene lo interesante. Los límites son bastante claros. Pues bueno, eso en cuestión de los decibeles, si pasan de los 100 decibeles, estaríamos aplicando una multa de hasta más de 4,000 UMAS. 55 decibeles de día, 50 de noche. Y sí, suena técnico, pero en la práctica eso es mucho menos de lo que crees. O sea, esa bocina que apenas se escucha, probablemente ya anda rebasando. Como cuando dices que solo fue una chela y ya vas en la tercera. Y el tema es que no necesitas armar un drama gigante para denunciar. Puedes marcar al 911 si se sale de control o incluso al 089 de forma anónima o directito con el ayuntamiento. Sí, así de formal, porque esto ya está regulado. No es pleito de vecindad, es falta administrativa. Pero aquí hay algo que pocos dicen. Las multas van desde poco más de 5,000 pesos hasta más de 469,000 pesos. Sí, escucharon bien, casi $500,000. Y ahí es donde dices, pues sí estaba potente la bocina, porque una cosa es ambientar la carnita asada y otra, montar el palenque en la azotea, sin permiso ni cantante, pero con todo el volumen. Sí, vamos a intervenir. Fíjense que estamos ya desarrollando un programa donde vamos a estar revisando y supervisando todo el ordenamiento de los talleres mecánicos, de las hojalaterías y de las llanteras. Pero eso se los daré. Ahora, también hay doble lectura porque si bien la ley existe, no siempre se aplica con la misma fuerza y eso provoca lo de siempre, el vecino abusivo confiado y el afectado que ya no sabe si llamar o mejor comprar tapones. Pero ojo, esto ya no es solo tolerancia, ya es legal y cuando algo ya tiene número de multa, deja de ser, pues, así es el vecino, para convertirse en te puede salir caro. Porque al final el ruido se apaga, pero la multa, esa sí se queda y bien clarita en la cuenta. Noticias locales. Hallan mujer sin vida en hotel de Córdoba. Entró a un hotel y horas después salió en una carroza, así de crudo. Una mujer de 42 años, reportada como desaparecida, terminó siendo encontrada sin vida dentro de una habitación en Córdoba en un punto bastante transitado, la autopista Orizaba-Córdoba. O sea, no es un lugar escondido, no es un rincón olvidado, es paso constante, movimiento diario y aún así pasó. El hallazgo fue alrededor de la 1 de la tarde. Empleados del hotel la encontraron inconsciente, llamaron al 911, llegaron policías, paramédicos, pero ya no había nada que hacer. Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque cuando alguien ya estaba reportada como desaparecida, cada hora cuenta, cada decisión pesa y cada silencio también. El tema es que todo se manejó bajo protocolo, acordonamiento, peritos, fiscalía, traslado al CEMEFO, carpeta de investigación, sí. Suena todo en orden, en papel, pero eso no responde lo más importante. ¿Qué pasó ahí dentro? Porque un hotel no es cualquier escenario, es un lugar de paso, de anonimato, donde entras y muchas veces nadie pregunta. Y eso puede ser ventaja o puede ser riesgo, depende de quién esté del otro lado de la puerta. Como esos lugares donde todo parece normal hasta que deja de serlo y ya es tarde. Y ojo, no se ha dicho oficialmente qué ocurrió, pero justo ahí está el punto. Porque cuando hay tan poca claridad, lo que crece es la duda. Y la duda, en estos casos, no ayuda a nadie. Ahora, lo que sigue es lo de siempre. Investigación, tiempos, versiones, pero mientras eso avanza, queda una historia que empezó como desesperación, una desaparición y terminó en una habitación cerrada. Porque al final no es solo dónde la encontraron, es todo lo que pasó antes, lo que no se vio, lo que nadie explicó y lo que ahora todos van a querer entender, aunque ya no cambie el final. Noticias locales. Lo capturaron por llevarse a niño veracruzano. Salió de su casa, como cualquier otro día, y en cuestión de horas ya estaba en otro estado con un hombre de 31 años. Sí,
Así de rápido, así de delicado. Una menor de 12 años de Veracruz terminó en Hidalgo después de encontrarse con Luis Eduardo N. Y aquí es donde todo empieza a incomodar. Porque no fue un levantón en la calle, no fue un desconocido. Fue alguien con quien ella decidió verse y eso cambia todo, o más bien lo complica más. El tema es que pasaron varios días, del 4 al 6 de abril, moviéndose entre estados. Veracruz, Hidalgo y finalmente Puebla. Y ojo, eso no es poca cosa. Cruzar así, sin levantar alertas inmediatas, como si fuera un viaje cualquiera, pero con una menor de 12 años, pues ahí es donde empiezan las preguntas incómodas. La detención se da justamente cuando llegan a Venustiano Carranza, en Puebla, gracias al reporte de la familia. O sea, aquí sí hubo reacción, sí hubo presión, porque si no, ¿quién sabe hasta dónde seguía esto? Como esas historias que empiezan con pues se fue con alguien y luego nadie sabe en qué terminan. Ahora, lo que sigue tampoco es menor. La fiscalía ya canalizó el caso a delitos de violencia de género porque podría haber algo más. Y cuando una autoridad abre esa puerta, no es un protocolo vacío. Es porque hay indicios, aunque todavía no se digan completos. Y aquí hay algo que incomoda todavía más. Porque la niña tenía 12 años contra uno de 31. No hay mucho margen para interpretar, por más que alguien quiera suavizarlo, porque esto no es decisión, esto es vulnerabilidad. Punto. Pero también deja otra lectura, porque hay que ver cómo se generan estos vínculos, cómo se llega a ese punto, porque no pasa de la nada. Y mientras eso no se entienda, van a seguir apareciendo casos que empiezan igual y que por suerte esta vez sí se frenaron a tiempo. Porque aquí sí hubo final distinto, pero el camino ese ya venía demasiado torcido y demasiado rápido.